Bien, como hemos estudiado hasta el momento, excitabilidad celular desde un enfoque cualitativo es, o lo podemos simplificar a la presencia de algún estímulo o señal o cualquier manifestación energética, como puede ser temperatura, alguna señal mecánica, electricidad, magnetismo, y que al llegar a una célula diana u objetivo, si ésta posee receptores que sean sensibles a ese tipo de señal o de estímulo, podrán entonces evocar una respuesta de características metabotrópicas o ionotrópicas. Metabotrópicas en el caso de receptores que una vez que son activados por su señal o estímulo sensible, entonces pueden desencadenar una cascada de señalización a través de segundos mensajeros, como puede ser calcio, inositol trifosfato, diacilglicerol, adenosin monofosfato cíclico, entre otros. Quiero decir que la finalidad de estos receptores metabotrópicos no es llegar a nada más cambiar las concentraciones o los niveles de segundos mensajeros, no. Quiere decir que una vez que es activado el receptor metabotrópico, puede cambiar o va a cambiar más bien las concentraciones o los niveles de estos segundos mensajeros, y cambiando los niveles o concentraciones de estos segundos mensajeros, entonces podrán incidir sobre distintos péptidos intracelulares o distintos marcadores intracelulares, evocando cascadas de señalización que en inglés muchas veces las van a encontrar definidas como signaling pathways. Ahora, algunos de estos receptores metabotrópicos, a través de este fenómeno que acabo de mencionar, también pueden regular la actividad de receptores ionotrópicos, que estos receptores ionotrópicos ya vimos que están acoplados a canales iónicos. Ya definimos la estructura más simple y más básica que debe de tener un canal iónico, con la configuración de un conducto o poro central que pueda comunicar dos compartimientos y tenga la capacidad de pasar partículas cargadas, es decir, iones, y que a su vez puede ser regulada su actividad por distintos mecanismos dependiendo las características de estos canales y receptores, a través de cambios de voltaje, a través de ligando, a través de estímulos mecánicos, de estímulos térmicos. Incluso podríamos agregar también estímulos luminosos, también los hay, canales fotosensibles, es decir, a través de una cierta luz o longitud de onda se puede incidir sobre algunos péptidos o proteínas de este tipo de receptores ionotrópicos y por lo tanto evocar un cambio en la actividad de estos canales. Bien, entonces, como vuelvo a repetir hasta acá, es una apreciación meramente cualitativa. Incluso podríamos agregar un poco, para dar un poco más de datos, que de los receptores metabotrópicos que quizá más vamos a estar estudiando y señalando a lo largo de diversas clases, por ejemplo, podemos encontrar a los receptores conocidos como receptores acoplados a proteína G. En este caso, muchas veces los encuentran con el acrónimo de G Protein Coupled Receptor, GPCR. ¿Qué quiere decir esto de GPCR? Receptor acoplado a proteína G. Estos receptores de tipo metabotrópico, por ejemplo, están acoplados en el lado intracelular, es decir, interno, con subunidades sensibles o afines a GMP, que es primo hermano de la AMP, y a través de este tipo de afinidades como pueden regular su función. Después veremos algunos ejemplos. Otro tipo de receptores metabotrópicos con los cuales también estaremos mencionando bastante a lo largo de diferentes clases son los receptores de tirosina sinasas. Entonces, solamente por darles dos ejemplos entre varios distintos tipos de receptores metabotrópicos. Y un detalle adicional que también habíamos mencionado anteriormente es que la conversión de esta señal o estímulo en una respuesta, sobre todo en la fisiología canónica, en la fisiología más clásica de más antaño, en una respuesta de tipo eléctrica, de naturaleza iónica, ese fenómeno se denominaba como transducción. Actualmente esta transducción incluso podría abarcar más que solamente
la conversión de un estímulo de X naturaleza en una respuesta ionotrópica, sino que incluso también podría abarcar las respuestas de tipo metabotrópicas. Pero se los digo para que lo tengan en cuenta si de repente llegan a encontrar algún libro, alguna bibliografía de mayor antigüedad en la que transducción solamente se quede con la actividad de este tipo de receptores sin considerar los metabotrópicos. Bueno, pero para dar un análisis mucho más preciso y cuantitativo y hasta cierto punto poder estimar o predecir cómo va a ser la respuesta e incluso de qué duración, de qué intensidad de acuerdo a la señal o estímulo presentado, requerimos del uso de otras áreas complementarias, en este caso como lo definí anteriormente, de la termodinámica. Como un área de la física, la termodinámica se dedica al estudio de la asociación entre energía y materia. Energía entendida en el ámbito físico como la capacidad de desarrollar un trabajo, por ser una de las múltiples acepciones que puede tener el término energía, y trabajo a su vez como el desplazamiento de materia. Entonces, visto desde esta manera, podemos denominar, o más bien podemos desarrollar los 4 principios esenciales de la termodinámica. Esos 4 principios fueron desarrollados, la mayoría de estos, durante el siglo XIX y son los pilares en los cuales se asienta la termodinámica moderna y que han servido de base para múltiples leyes, deducciones matemáticas, aplicaciones físicas que a la larga han llevado al asentamiento de las ciencias modernas. Bien, los voy a escribir primero en la pizarra y posteriormente los detallaré más a profundidad. Bien, estos son los 4 principios de la termodinámica. No son los nombres formales que han recibido,
sino son simplificaciones que yo he hecho para tratar de darlos a comprender de manera un poco más sencilla. Les llamo principios, o bueno, muchos dentro de la comunidad científica prefieren llamarles principios en lugar de leyes, porque más que ser formulaciones o establecimientos formales matemáticos, son deducciones empíricas que se han hecho a lo largo de varios experimentos y que posteriormente han servido para, como les he mencionado anteriormente, el establecimiento de diferentes, ahora sí, leyes, postulados formales, ecuaciones, con las cuales se puede entender el comportamiento que existe entre energía y materia y prácticamente para todo lo que existe en este universo, es decir, tanto materia viva como materia inorgánica. Entonces, en todos los casos es posible a través de la termodinámica entender diferentes fenómenos, incluyendo los que nos competen a nosotros. Muchos de las leyes o de los fenómenos o de los principios, procesos que acontecen en nuestros sistemas obedecen a estos 4 principios de la termodinámica y no escapamos de su aplicación. Entonces, el principio cero, bueno, antes de empezar con los principios también cabe destacar que no fueron descubiertos, o más bien no fueron postulados en este orden cronológicamente. En realidad el primero en ser postulado fue el principio 2, luego el 0, luego el 1 y luego el 3. Pero así es como están denominados. Entonces, comenzando con el principio 0 de la termodinámica, la definición es un poco más larga, pero más o menos quiere decir lo siguiente. Si dos sistemas están aislados entre ellos, pero guardan relación con un tercer sistema y establecen un intercambio de energía o tienen la posibilidad de intercambiar energía e incluso hasta materia con ese tercer sistema, entonces la condición de este complejo o de esta organización hará que estos dos sistemas que no estaban conectados en asociación con el tercer sistema alcancen una situación de equilibrio.